El arte tiene el poder de evocar poderosas emociones. La pintura es capaz de inspirar valor, la poesía, melancolía, la música, poder. La curiosidad por ahondar en lo que sentimos nos conduce a explorar las profundidades de nuestra naturaleza. Así, los videojuegos también se han convertido en un medio para sacar a flote nuestras emociones. Una de esas emociones es el miedo. Todos sabemos lo que es el miedo, porque lo hemos sentido alguna vez en nuestra vida, pero para provocarlo deliberadamente en otros, hay que entenderlo. En este vídeo, trataré qué es el miedo y cómo funciona en los videojuegos, en qué aspectos se divide, cómo funciona cada uno, por qué un elemento da miedo y por qué no. Debido a que este es un tema del que muchos han hablado, he decidido apoyarme en vídeos de la comunidad de habla hispana de YouTube, concretamente Plano de Juego, Charlie Knight y DioScript. Esto facilitará la elaboración de este vídeo y a realizar una crítica sana de su trabajo, de lo que han hecho bien y de lo que no. Mi objetivo es que todos aprendamos de todos, especialmente aquellos que se dedican a esto de manera profesional. Por muy obvio que parezca, empecemos definiendo el concepto. ¿Qué es el miedo? El diccionario de la Real Academia Española define miedo como angustia por un riesgo o daño, real o imaginario, así como recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Partiendo de esto, alguien debe sentir miedo, siendo el jugador el único ente dentro de un videojuego capaz de sentir. Es decir, los esfuerzos del videojuego por dar miedo deben estar dirigidos al jugador en sí y no al protagonista o a otros personajes. En segundo lugar, por un riesgo o daño y algo contrario a lo que alguien desea, determinan un factor muy importante, y es que debe haber algo, un elemento que temer. No puedes imaginar la cantidad de videojuegos que pasan por alto este punto, pero a eso llegaremos más adelante. Para zanjar el asunto, el núcleo de la definición de miedo, lo que realmente se identifica con el sentimiento en sí y que conecta, en este caso, jugador y elemento a temer, es angustia, recelo, aprensión, lo cual pasaré a denominar de ahora en adelante tensión, un concepto que muchos han mencionado como Charlie Knight o DioScript, pero que siento debe tratarse con mayor profundidad a la hora de explicar sus características, su potencial y sus limitaciones. Al fin y al cabo, esta tensión es el miedo que estamos buscando. Según la definición de miedo, esta sensación se debe a un elemento a temer que está por realizarse. Esto quiere decir que, una vez se manifiesta, el miedo, la tensión que siente el jugador, desaparece. Llamaré a este final de la tensión resolución. De esta manera, el jugador siente por un elemento a temer una tensión que queda resuelta una vez se cumple lo temido. Este es el esquema del miedo. Una vez comprendido cómo funciona, es hora de contestar las incógnitas una a una. En primer lugar, ¿cómo debe iniciarse el proceso de tensión? Para facilitar la explicación me centraré en la cualidad de real, dejando para después la parte imaginaria del miedo. De este modo, es indispensable que el jugador sea consciente de que existe un elemento a temer. Por lo tanto, para poder iniciar el proceso de tensión, primero debe haberse introducido al jugador el propio elemento, como Alien en Alien Isolation, Alma en Fear, Némesis y enemigos en Resident Evil 3. Esto ayudará a que el jugador concentre su miedo en uno o más elementos concretos del videojuego, en vez de sentir miedo por lo que cree que existe. Por supuesto, no basta con presentar dicho elemento cada vez que quieras provocar miedo. Recuerda que la tensión desaparece con la resolución, por lo que el objetivo de un videojuego de terror es mantener el máximo tiempo posible el proceso de tensión. Pero ¿cómo funciona la tensión? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es capaz de hacer un desarrollador con la tensión y qué no? Piensa en la tensión como si de un ser vivo se tratase. Cuando se inicia, es débil. Cuando llega a su resolución, muere.
Por ello, la tensión debe alimentarse para que pueda seguir existiendo. Si dejas de alimentarla, desaparece sin resolución. Si la alimentas poco o demasiado rápido antes de la resolución, el jugador no llegará a saborear la tensión. Plano de Juego explica muy bien el concepto. Imagina que alguien tiene una liga y está a punto de pegarte con ella. Si alguien simplemente no te avisara y te pegara, te dolería, pero se acabó el asunto. ¿Qué pasa si alguien te amenaza con pegarte esa liga y la estira, y la estira, y la sigue estirando y tú no sabes cuándo te va a pegar? Eso es peor, ¿verdad? Ese sentimiento te comienza a comer por dentro. El sentimiento de no saber cuándo va a pasar algo te comienza a incomodar. Mientras la goma esté estirada de manera que vaya a doler, habrá tensión. Por lo tanto, la tensión no tiene por qué aumentar siempre, sino existir a un nivel significativo. No obstante, encuentro difícil aplicar su explicación a la hora de diseñar un videojuego. ¿Cómo estiras la goma en un videojuego como Alien Isolation y Resident Evil 2 Remake? Recordemos los pasos. Primero se presenta un elemento a temer. En Alien Isolation tenemos al alien. En Resident Evil 2 Remake tenemos zombies primero, después perros y lickers, más tarde Mr. X. El factor a tener en cuenta es que no puedes temer uno de estos elementos hasta que no eres consciente de su existencia y potencial presencia. Una vez colocada la goma, ¿cómo empiezas a estirarla? Dando pistas y señales al jugador de que está cerca de resolverse su miedo. En Alien Isolation, el videojuego utiliza, entre otros métodos, el sonido, pero no cualquier tipo de sonido, sino sonido que el jugador, a través de su propia experiencia en el juego, sabe que se corresponde con las acciones del alien. Para explicarlo de manera sencilla, el alien tiene dos estados, activo y pasivo. Cuando activo, se desplaza libremente por la zona en la que te encuentras, caminando por los pasillos y arrastrándose por los conductos de ventilación. Esto reproduce unos sonidos que el jugador aprende rápido a diferenciar para sobrevivir. Sus pasos. ¿Cuándo sube a un conducto? ¿Cuándo baja? ¿Cuándo te ha encontrado? Cuando pasivo, el alien se desplaza solo por los conductos de ventilación y con menor actividad. A veces acecha desde un conducto, esperando una víctima aleatoria. A veces ni siquiera está en la misma zona de la nave que tú. Sin embargo, el ruido, ya sea golpear una superficie o un disparo, puede no solo atraerlo a tu misma zona de la nave, sino que cambiará su estado pasivo a activo. Así, diferentes tipos de sonido alimentan la tensión, señalando al jugador lo cerca que está de encontrarse con el elemento a temer. En Resident Evil 2 Remake ocurre lo mismo, pues zombies, perros, lickers, Mr. X, todos tienen sus sonidos característicos. He de aclarar que el sonido no es la única herramienta eficaz para alimentar la tensión. No obstante, debido a que permite al jugador interactuar indirectamente con el elemento a temer sin visualizarlo, se trata de una herramienta de lo más versátil. Estas señales sonoras advierten al jugador del elemento a temer previamente presentado, lo que aumenta o disminuye la tensión dependiendo de la proximidad de la resolución. No obstante, ¿es esto todo lo necesario para diseñar un juego de terror? Hasta ahora he señalado cómo iniciar el proceso, cómo desarrollarlo y cómo concluye, pero puede que alguien se haya dado cuenta de que falta una pregunta por responder, probablemente la más importante. ¿Por qué temer al elemento a temer? ¿Qué es lo que hace que algo dé miedo? En este punto de gran importancia he encontrado numerosas opiniones. Plano de Juego destaca la estética grotesca, estar indefenso, los jumpscares, pero también la ignorancia, ejemplificada en su duda prolongada y no saber cuándo llegará la resolución de la tensión. Charlie Knight señala que arrebatar parcialmente la capacidad de controlar la situación
es lo que da miedo. ¿Por qué remover el sistema de combate hizo el juego tan aterrador? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Entender cómo quitándole el control al jugador se pueden crear experiencias verdaderamente aterradoras. DioScript, por su parte, da un paso interesante. Habla sobre los controles toscos en su vídeo sobre Silent Hill 2, lo cual hace incómodo defenderse y otras acciones. Mucha gente se queja de los malos controles de Silent Hill 2. ¡A la mierda con ellos! Este sistema es perfecto. Caminar es extraño, cambiar de arma y curarse es aparatoso, pelear es difícil y brusco. Todo eso contribuye a transmitir la indefensión de James y nos pregunta, ¿es que tú lo harías mejor? Además de esto, alude también a la ignorancia. En la mayoría de los casos no hay jumpscares, no hay nada brusco. Es más un terror de darse cuenta de que puede haber algo ahí. Pero otra característica que señala es esta. ¿Has entrado en una habitación y solo oyes tus pasos? ¿Quién te dice que no va a saltar algo de pronto? A falta de una palabra mejor, denominaré esta tercera característica cambio. La estética grotesca y los jumpscares no tienen lugar aquí. Un jumpscare es la resolución sin tensión, un susto. No hay miedo en él, solo sobresalto. La estética grotesca no es una característica de lo que da miedo. Existen muchos miedos que no son grotescos o tétricos. Por otra parte, existen elementos grotescos que no dan miedo. Una estética grotesca suele impactar más que asustar, aunque unos pocos juegos la han utilizado como una herramienta eficaz para el terror, como veremos después. Unamos puntos comunes y démosles un nombre. A través de estas tres características resultantes, es posible concebir todo miedo que un humano es capaz de sentir. Ninguna es más efectiva que otra, sino que un miedo será mayor cuantos más de estos elementos contenga. Puede que haya otras características, pero creo que, de haberlas, podrían considerarse derivaciones de alguna de estas. Sin embargo, no podemos utilizarlas para estudiar elementos a temer debido a su ambigüedad a la hora de ponerlas en práctica. ¿Toda ignorancia contribuye al miedo? ¿Todo cambio es terrorífico? ¿Toda capacidad debe removerse? Para librarse de esta ambigüedad, no basta con estudiar cómo actúan estas tres características en elementos como el Alien o los enemigos de Resident Evil 2 Remake. Ciertamente aprenderíamos de esa experiencia, pero sería más revelador estudiar cómo actúan estas características en el que se considera históricamente como el mayor miedo humano, ya que no todos los miedos cuentan con cada una de estas características. A su vez, los resultados de esta experiencia harán posible comparar este miedo superior a otros elementos a temer de un videojuego para comprobar cuán terroríficos son, e incluso para diseñar y elaborar nuevos elementos a temer. De este modo, ha llegado la hora de comprobar cómo cambio, ignorancia e incapacidad actúan en el miedo a la muerte. Antes de proseguir, sí, este es un tema necesario si pretendo desarrollar un método efectivo y práctico de clasificación, así como un molde que pueda ofrecer ayuda a diseñadores a la hora de desarrollar un juego de terror. El miedo a la muerte encarna todo miedo que el ser humano puede sentir, a diferencia de otros miedos, por lo que resultará un apoyo crucial al finalizar este trabajo. En primera instancia es imposible diseñar algo más terrorífico que este miedo, por lo que utilizarlo como referencia permitirá que un elemento a temer sea capaz al menos de acercarse a su nivel. Por otra parte, me veo obligado a advertir que, si este es un tema que puede herir la sensibilidad de quienes están viendo este vídeo, o pueda influir negativamente en casos de ansiedad o depresión, recomiendo encarecidamente que dejes de ver este vídeo. Puede que lo consideres una exageración, pero yo no. De todos modos, intentaré no ahondar en el tema más de lo necesario. Empecemos por lo fácil. ¿Cómo contribuye la ignorancia a hacer que la muerte dé miedo? Sencillamente ignoramos cuándo y cómo se resolverá este miedo. Puede llegar en cualquier momento y de cualquier manera. Esto es desconocimiento, o cómo nunca sabrás el momento exacto de la resolución. Por otra parte, no somos capaces de comprenderlo plenamente, pues solo conocemos lo que es estar vivos, por lo que no podemos imaginarnos cómo será ni qué haremos a continuación hasta que suceda. Esto es incomprensibilidad, o cómo algo no puede comprenderse. ¿Qué hay de la incapacidad? Por mucho que cueste admitirlo, sabes que el miedo llegará a resolverse inevitablemente. Esto es fatalidad,
o cómo la resolución puede ser demorada, pero no evitada. De la misma manera, puedes combatirlo, pero no ganar. Esto es, futilidad, o cómo puedes luchar, pero no ser vencedor. Por otra parte, cambio es una característica peculiar, pues su definición no es totalmente negativa. Puesto que estamos tratando el miedo en los videojuegos, solo este tipo de resultados serán aceptables. Por un lado, que la muerte sea aterradora se debe a que toda nuestra experiencia viene de estar vivos. Es el único estado que conocemos, por lo que damos por hecho que siempre será así. Es por esto que es un miedo tan traumático, pues cambia un estado que has conocido durante literalmente toda tu vida. Cuanto más arraigado esté un estado, cuanto más tiempo perdure algo, mayor será el miedo a que esto cambie. Esto es, derrumbe, o como lo que das por hecho puede dejar de existir. Por otro lado, también podemos destacar pérdida, lo cual tendrá mayor impacto si lo perdido es algo preciado, limitado, conseguido con esfuerzo, etc. Con estos resultados, disponemos de un método eficaz para comprobar qué es lo que hace que un elemento a temer dé miedo, así como una ayuda a desarrolladores para diseñar juegos de terror. Veamos qué resultados obtenemos al comprobar estas características en el Alien y los enemigos de Resident Evil 2 Remake. No es casualidad que haya elegido estos dos juegos como objetos de estudio, pues ambos son ejemplo de cómo puede plantearse un juego de terror. Alien Isolation fue construido en torno a la figura del alien, mientras que Resident Evil 2 Remake es resultado de la combinación de diversos elementos a temer que colaboran entre sí. Es por esto que considerar a Mr. X igual al alien no sería justo, tal y como hace Charlie Knight. De hecho, será más claro si los analizamos. Empecemos por el alien. Por una parte, cuenta con desconocimiento, pues nunca sabes por dónde va a aparecer, cuándo va a aparecer, por dónde se dirigirá, por qué conducto de ventilación entrará o saldrá. Pero no cuenta con incomprensibilidad. A corto plazo puedes leer sus movimientos con solo escucharlo. Sabes que el ruido le atrae y conoces las consecuencias de que te atrape. Por otra parte, cuenta con pérdida, pues te forzará a utilizar tus recursos, tanto para evitarlo como para combatirlo, ya sean emisores de ruido, munición de lanzallamas, recursos para construir utensilios. Pero no cuenta con derrumbe, ya que el alien no altera la fórmula inicial del juego, principalmente porque el alien define el juego. Finalmente, cuenta con futilidad, pues puedes combatirlo mientras tengas recursos para ello, pero no ganar. También cuenta con fatalidad, pues puedes demorar la resolución, pero no eternamente. Es cierto que con la habilidad necesaria puedes evitar al alien en todos los niveles. No obstante, existen momentos en los que eres descubierto debido a exigencias del guión. Por si fuera poco, tampoco existen zonas seguras y siempre existe la posibilidad de que el alien esté a tu alrededor. Mientras esté en la nave, estás en peligro. ¿Qué hay de Mr. X? ¿Por qué habría que temerle? No cuenta con desconocimiento, pues gracias al sonido de sus pasos y acciones, puedes intuir cuán cerca está, en qué dirección, si entra, si sale. Además, a diferencia del alien, debido a que se desplaza a pie, puedes observar sus patrones de movimiento, por qué zonas se mueve y en qué orden. De la misma manera que el alien, tampoco cuenta con incomprensibilidad. Cuenta con futilidad, pues no puedes vencerle, pero no con fatalidad. De hecho, esquivar a Mr. X resulta ser bastante sencillo con el tiempo, ya que se desplaza por rutas preestablecidas, normalmente en el ala de la comisaría en la que te ubicas. De encontrártelo, basta con correr para llevar la delantera y esconderte hasta que pase el peligro, por lo que tus recursos están, en principio, a salvo. Incluso existen zonas en las que no puede entrar, donde puedes esperar a que se marche para proseguir tu camino. Debido a que es fácilmente evitable y lento, y que no fuerza a malgastar recursos, no considero que cuente con pérdida, aunque esto depende más bien de la habilidad de quien juega. Pero ¿qué ocurre con derrumbe? Como he dicho anteriormente, Resident Evil 2 Remake no está construido alrededor de Mr. X, por lo que Mr. X en sí es, en realidad, un enemigo pobre en comparación con el alien. La razón por la que puede llegar a ser temido es porque como mecánica funciona a la perfección con el resto de elementos a temer, al igual que los enemigos en Mega Man 2, estudiados en mi vídeo sobre los actos significativos.
zombies, perros y Lickers cuentan con las mismas características que Mr. X, exceptuando futilidad. Los zombies y Mr. X son lentos, los perros son rápidos pero tardan en atacar, los Lickers son tan mortales como ciegos. Sin embargo, la situación cambia cuando Mr. X está presente junto a otros enemigos. ¿Qué ocurre cuando ronda por la zona y estás atravesando un área con un par de Lickers? Puedes caminar para pasar desapercibido, pero Mr. X te alcanzará. Si eliges correr, lo harán los Lickers. Lo mismo ocurre si zombies y Lickers se encuentran en un mismo lugar, ya que para evitar los zombies, muchas veces deberás correr o disparar para inmovilizarlos, lo cual no suponía un problema al principio del juego, pero ahora atrae atención de enemigos más problemáticos. Es por esto que, a diferencia del Alien, Lickers y Mr. X cuentan con derrumbe, es decir, rompen con todo lo que sabías del juego, además de pérdida cuando se combinan con otros enemigos, pues puede forzarte a utilizar tus limitados recursos. Puede que esto te recuerde a mi vídeo sobre el mundo vivo, donde hablo sobre Resident Evil Remake para la GameCube y cómo su mundo en constante evolución te obliga a adaptarte para sobrevivir. Y es que un mundo vivo puede ser una herramienta muy efectiva para diseñar un juego de terror basado en la característica del derrumbe. Me gustaría detenerme para hablar sobre el vídeo de Charlie Knight sobre el potencial desperdiciado de Mr. X. Por un lado, ya he dicho que, como he mostrado previamente, comparar a Mr. X con el Alien es un error, debido a que son elementos con un planteamiento diferente. Por otro lado, sí comparto su opinión de que Mr. X podría haber sido diseñado como un elemento más agresivo, como el Alien, y como resultado hubiese sido aún más terrorífico. No obstante, esto hubiese cambiado la naturaleza de Resident Evil, no solo porque Mr. X no está en el pilar central del juego como un complemento a otros elementos a temer, sino por cómo funciona el proceso de tensión, completamente diferente al de Alien Isolation. El proceso de tensión en Resident Evil 2 Remake es intermitente, aumenta y disminuye con la presencia de enemigos y la exploración, pero desaparece cuando entras en un área segura o ya explorada, volviendo a iniciarse cuando sales de ella. En Alien Isolation, la tensión es continua, aumenta y disminuye, pero nunca desaparece. La presencia del alien siempre es una amenaza, no estás a salvo ni guardando la partida. Cuando eres descubierto, debes utilizar tus escasos recursos, lo que demora la resolución, y en consecuencia, la tensión aumenta mucho más en vez de reiniciarse. La diferencia entre los dos juegos es que Resident Evil te permite relajarte, descansar y continuar jugando, mientras que Alien Isolation puede terminar por agotarte. Es por eso que, en mi opinión, Resident Evil 2 Remake es más accesible, mientras que Alien Isolation puede ser demasiado para personas con poca experiencia en el terror. Ambos son juegos muy bien diseñados. Hasta ahora todo elemento a temer que he expuesto ha sido representado en la forma de un personaje dentro del juego. Sin embargo, Elemento no se limita solo a esto. Echemos un vistazo rápido a Silent Hill 2, uno de los mejores juegos de terror, y para mí, el mejor juego de terror psicológico. Además de enemigos que el jugador puede llegar a temer, existe un evento en el mundo de Silent Hill que podría interpretarse como noche, aunque realmente está ligado a la parte más oscura de la mente de James, tal y como Dioscript describe en mayor medida en su vídeo. Lo importante es que trae cambios al escenario, a la ubicación y tipo de objetos y enemigos, y a la música. Esto es derrumbe, pero en vez de ser representado por la llegada de un enemigo como Mr. X, ocurre por motivos ajenos a lo físico. Así, el escenario pasa de ser místico a diabólico. El diseño de los niveles deja de tener sentido para ser laberíntico. Hay puertas cerradas, callejones sin salida, nuevas zonas por las que avanzar. Nuevos objetos y enemigos aparecen donde antes no había nada. Y la música cambia. De escuchar temas melódicos y suaves, con la presencia de pianos, sintetizadores e instrumentos de cuerda, pasas a composiciones de percusión metálica e instrumentos distorsionados. Suficientes elementos evolucionan para que el jugador se pregunte qué más habrá cambiado, por lo que este evento cuenta tanto con derrumbe como con desconocimiento, tal vez incluso pérdida.
En resumen, el elemento a temer es cualquier cosa que puedas imaginar si lo elaboras bien. Me encantan los juegos de miedo desde que tenía 4 años, pero por alguna razón nunca pude entender Outlast. Siempre pensé que, como juego de terror, es aburrido además de estar terriblemente diseñado. Ahora que dispongo de un método para estudiarlos, quiero comprobar si mi propia creación está a favor o en contra de mis opiniones. Empecemos por los elementos a temer, es decir, los pacientes, o mejor dicho, cualquier habitante. La presentación del elemento a temer es buena, al igual que la manera de alimentar la tensión, basado en sonido. No obstante, ¿el elemento a temer da miedo? Los pacientes no cuentan con desconocimiento, incomprensibilidad, derrumbe ni pérdida. Pero es al comprobar futilidad cuando descubro por qué considero Outlast un juego diseñado de manera pésima. Recordemos que futilidad quiere decir que puedes luchar, pero no ganar. Es cierto que no puedes vencer a ningún enemigo, ya que lo único de lo que eres capaz es de correr y esconderte, lo cual podría entenderse como fatalidad. Pero futilidad implica que debes ser capaz de luchar o defenderte de algún modo. Muchas personas creen que Amnesia no cuenta con sistema de combate porque no tienes armas como podrías tener en otros juegos, pero puedes arrojar objetos que encuentras por los diferentes niveles. Eso es un sistema de combate, simplemente no es un sistema tradicional. Esa es la gran diferencia entre Amnesia y Outlast. Cuando alguien te arrincona, lo único que puedes hacer es mirar cómo te destroza. Eso no es terrorífico, es frustrante. Que el personaje no sea un luchador no es excusa. El protagonista de Amnesia tampoco lo es, y lanza cajas y barriles porque quiere sobrevivir, aun sabiendo que no puede ganar. Eso es futilidad. Los elementos a temer de Outlast solo cuentan con fatalidad, lo cual no es ni divertido ni realmente terrorífico. Podrías pensar que no saber qué paciente será hostil se correspondería con desconocimiento, pero el juego se asegura de que sepas exactamente a cuáles temer. Es un juego basado en jumpscares, es decir, resuelve la tensión sin siquiera alimentarla. No es una base óptima en la que construir un juego de terror. Otra opinión es que la estética gore y cruda provoca tensión. Podría, pero solo si se utiliza de la manera correcta. Al igual que Agony, en Outlast, la estética es siempre la misma, es una idea fija, pero en juegos como Silent Hill 2 cambia a lo largo del juego, cada vez más macabra, lo cual es reflejado en múltiples aspectos del juego, no solo en la estética. Tampoco puede considerarse un survival horror cuando solo dispones de un tipo de recurso, la batería, de las cuales encuentras con un poco de exploración. Creo que la idea de Outlast no es mala, simplemente no está bien desarrollada. Que sientas miedo al jugar a Outlast no es gracias al juego, sino tus propias expectativas como jugador. Al comienzo del vídeo mencioné cómo algunos videojuegos olvidan que debe haber algo que temer, sea real o imaginario, además del miedo general. Estos dos puntos aluden a alimentar la tensión sin presentar un elemento a temer, es decir, es un miedo imaginario, sin representación real dentro del videojuego. ¿Es esto posible? Sí, pero cuenta con muchas más limitaciones que el miedo a elementos reales. Seamos realistas. Como personas, somos conscientes de dónde nos estamos metiendo cuando empezamos a jugar a un juego de terror. El videojuego no nos ha presentado nada, pero estamos seguros de que debe de haber algo en algún momento. Obviamente, si juegas a Alien Isolation, debe haber un alien. De esta manera, un jugador puede autoconvencerse de la existencia de un elemento a temer no específico. Cree saber que hay algo, incluso aunque no cuente con pruebas de ello. Es por esto que intentos por alimentar la tensión pueden resultar exitosos. Sin embargo, un juego de miedo no puede depender de esto. Todos los métodos para aumentar la tensión utilizados de este modo no cuentan con una representación real en el juego, es decir, no cuentan con resolución. Y esto es una conclusión a la que puede llegar el propio jugador. Comprobemos, por ejemplo, la segunda entrega de Amnesia, y cuánto tarda en introducir al primer elemento a temer. Aún así, los intentos por aumentar la tensión se llevan a cabo desde el mismo principio del juego, con diferentes tipos de sonido y música dramática. Debido a que tarde o temprano es necesario introducir elementos reales para que el jugador no pierda la tensión generada por este método, este miedo general e imaginario
solo debería utilizarse durante breves periodos de tiempo, para después centrarse en miedos con representación real. Por lo tanto, puede dar cierto juego a la hora de utilizarlo, pero no es lo suficientemente efectivo como para que esté presente en abundancia, al igual que los jumpscares. El miedo es un tema enorme. He tratado muchos puntos, pero seguro que hay muchos más. Por ejemplo, alimentar la tensión no es único a los juegos de terror. Cuando llegas a una habitación llena de munición y el juego se autoguarda, cuando pasas demasiado tiempo en el agua y la música cambia, cuando pierdes territorio poco a poco y tu enemigo está cada vez más cerca de tus puertas, sabes que algo se acerca, algo que temes o deberías temer. Con toda seguridad haré una continuación de este vídeo tratando nuevos puntos y corrigiendo otros, dependiendo de los comentarios y de quienes les apetezca debatir sobre el tema. Con respeto y con el objetivo de que todos aprendamos, se puede decir cualquier cosa. Es por eso que, aunque puede que no comparta algunas de sus opiniones, animo encarecidamente a echar un vistazo al material sobre el tema de Charlie Knight, plano de juego y DioScript. Compara, reflexiona y llega a nuevas conclusiones. Pondré los enlaces a sus vídeos en la descripción. Aunque esto debería bastar para diseñar un juego de miedo, se queda corto para aquellos que pretenden desarrollar un juego de terror psicológico o cósmico. Debido a que son temas muy densos, cada uno contará con su propio vídeo en el futuro. Espero que hayas disfrutado de este trabajo. Si crees que puede ser útil o interesante, por favor no dudes en compartirlo. Muchas gracias por todo. Ten un buen día. Adiós.